buenas noches, bienvenidos al Envite, programa de los servicios informativos de la televisión canaria. Esta noche es una noche especial porque esta medianoche comienza la campaña electoral. Estamos muy pendientes de lo que pasa también en el Hierro, porque en cualquier momento pueden surgir novedades. Estamos al borde ya de una campaña electoral, posiblemente la más importante de las campañas celebradas en democracia, bajo la losa de una crisis económica que se lleva por delante miles de puestos de trabajo. El dato de este mes ha sido tremendo y España ya está en el umbral de los 5 millones de parados. Hoy tenemos precisamente al presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Sebastián Grisaleña. Nos acompaña en el día en el que todos estos datos económicos están de máxima actualidad. Señor Grisaleña, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Emilia González, compañera, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a abordar algunos de los temas de los que vamos a tratar. Hoy, como decía Carmelo, es un día especial porque a las 12 en punto de esta noche arranca la campaña electoral para las elecciones generales de 2011. El partido ganador tendrá en sus manos el futuro de un país, España, que atraviesa una de las crisis económicas más difíciles de su historia. Las encuestas hablan de una victoria cómoda del Partido Popular, pero nadie tira la toalla. A partir de esta noche, todos los partidos llenarán los paneles con sus fotos y con eslóganes pidiendo el voto. La campaña empieza con casi 5 millones de parados en España, como decía Carmelo. Hoy hemos conocido los datos de octubre y esos datos revelan que ha vuelto a crecer el número de desempleados en todo el país. La subida es del 3,17%, en total 134.182 personas. En Canarias el incremento fue menor que la media estatal. Somos la comunidad en la que menos crece, pero somos también la que tiene una tasa más alta. La otra noticia económica del día nos la ha dado el Banco Central Europeo, que ha bajado sorpresivamente el precio del dinero, rebajando un 0,25% los tipos de interés. Y frente a todo este panorama, el Gobierno ha presentado los presupuestos de la comunidad autónoma para 2012. Llegaron este lunes al Parlamento. El próximo año se gastarán 6.736 millones de euros, un 1,4% más que este año. Según el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, la prioridad será la sanidad, la educación y los servicios sociales. De todos estos temas hablaremos con nuestro invitado y con los periodistas que nos acompañan esta noche, que son... Está con nosotros Pepe Moreno, periodista del día. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Emilia? A punto de empezar campaña y con el Hierro... No me había enterado yo que iba a haber campaña ahora. ¿Tú has visto alguna valla? Yo no, creo... No hay perras para a partir de las 12 de la noche, sí, ya verás. Ya verás que... Yo creo que no va a haber ni carteles. Te estaban preparando en crudo como antiguamente, con harina. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bienvenido, Pepe. Buenas noches. También está con nosotros Tinerfe Fumero, de Diario de Avisos. ¿Qué tal, Tinerfe? Bien, buenas noches a todos y aquí estamos. Una Preparado, semana... que tú también te vas mañana al Hierro, ¿no? Exactamente, a cubrir... Me toca de enviado especial la actualidad piroclástica, ¿verdad? Vamos a ver si está el Hierro como la economía española y canaria, ¿no? Cada día un sustito nuevo y humeante. Están todos más o menos. Nos acompaña Almudena Sánchez, Canarias 7. ¿Qué tal, Almudena? Hola, buenas noches. Con mucho trabajo, ¿verdad?, para estas semanas. Bueno, sí, pero es lo que toca. Es lo que toca. Cada 4 años. Exactamente. También está con nosotros Enrique Betancourt, subdirector de 7.7 Radio. ¿Qué tal, Enrique? Muy bien, Emilia, muy buenas noches. Preparados, listos ya, ¿no? Sí, y además, sin quejarnos por tener mucho trabajo, como dice Almudena, porque hay otros ni siquiera tienen esa posibilidad. Exactamente, somos afortunados dentro de lo que cabe. Bienvenidos a todos, bienvenidos a nuestro invitado. Ya saben ustedes que como cada jueves también tenemos 3 estudiantes de periodismo que van a estar muy atentos, van a poder hacerle una pregunta a nuestro invitado y además al final del programa van a dar un titular. Carmelo, cuando quieras. Así es, Emilia, estamos con los estudiantes de periodismo para formular preguntas ya a nuestro invitado, al presidente de la patronal de la Confederación Canaria de Empresarios. Leticia Rocha, muy buenas noches. Adelante con la pregunta. Buenas noches. Señor Grisaleña, supongo que sabe que en Canarias y Andalucía ahora mismo se están dando las tasas más altas de paro juvenil de España. Para solucionar todos estos problemas, muchos jóvenes han decidido crear sus propias empresas, pero en el camino se están encontrando con bastantes dificultades. Incluso muchos jóvenes intentan invertir todo su dinero y todo su tiempo para crear su empresa, pero mientras tanto, algunas subvenciones y ayudas ofertadas por algunas instituciones pues no terminan de realizarse, incluso muchas veces no llegan. Por eso me gustaría saber y conocer ¿qué crees, si cree que los jóvenes emprendedores canarios reciben la suficiente ayuda para crear esas empresas y si funcionan? Gracias, Leticia. Enseguida responderá
el señor Grisaleña. Laura Pérez, muy buenas noches, adelante con su pregunta. Buenas noches, señor Grisaleña. La liberalización de horarios de los pequeños y medianos comercios de la capital tinerfeña no ha tenido una buena acogida entre los empresarios de la zona. Para ellos, abrir sus negocios un domingo o un festivo supone unos costes que superan los beneficios que podrían obtener en dichas fechas. ¿En qué medida cree usted que puede ayudar a mejorar esta situación la directiva Bolkestein por la que se liberalizan las licencias? ¿Cree que es suficiente o son necesarias otras iniciativas por parte de comerciantes, políticos o por parte del ayuntamiento para reactivar la economía del sector? Gracias, Laura. Enseguida también la respuesta del invitado. Y es el turno de Antonio José Hernández. Buenas noches, Antonio. Adelante con la pregunta. Carmelo. Buenas noches, señor Grisaleña. Inmersos en una crisis económica como la que nos encontramos, resulta evidente que la creación de empleo debe ser uno de los objetivos fundamentales a los que debe enfrentarse cualquier equipo de gobierno. La legislatura que termina, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente, lo hace con un amplio abanico de modalidades de contratación para los trabajadores. Sin embargo, Mariano Rajoy, quien se postula según todas las encuestas como futuro ganador de las próximas elecciones generales del 20 de noviembre, aboga por una simplificación del número de tipos de contratos como una posible alternativa para intentar frenar el aumento de la tasa de desempleo. Usted, como presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, ¿por cuál opción se decanta y por qué? Pues la respuesta a las tres preguntas sobre el paro juvenil, la liberalización de los horarios comerciales y también, por último, a la modalidad de convenios, de contratos. Señor Grisaleña, cuando usted quiera. Muy bien, gracias por las preguntas a los tres. Bueno, en relación a la primera pregunta, la ayuda que puede existir de cara a la iniciativa de cualquier empresa o de la pequeña y mediana empresa, sobre todo a gente jóvenes, en el paro juvenil. Digamos que el propio Gobierno de Canarias, en la concertación que hicimos sindicatos y los empresarios, ya venía una serie de puntos donde buscábamos una fórmula de intentar ayudar las iniciativas, sobre todo de los emprendedores. A los emprendedores, desde el punto de vista de la propia Confederación Canaria de Empresarios, necesitamos ayudarles, hay que ayudarles en todos los aspectos, el Gobierno de Canarias, el Gobierno central, porque es el futuro de esta tierra y por tanto vamos a seguir insistiendo en que estas ayudas realmente sean más importantes de lo que son hasta ahora, porque el inicio de cualquier actividad empresarial es compleja y difícil, por tanto vamos a estar en esa línea de colaboración absoluta en beneficio de todos ellos. En segundo lugar, en la apertura de festivos, sí tengo que decir que, a ver si me levanto, sí. Así, correcto, perfecto. En la apertura de, sobre todo en festivos, en líneas generales en Canarias hay muchas iniciativas. Por una parte, cada isla tiene una forma de pensar, si bien la directiva de Bolkestein para Canarias, que es un territorio disperso, pequeño, para el pequeño y mediano empresario, sobre todo la pequeña y mediana empresa, las pymes y los autónomos, va a ser difícil y complejo poder competir con la grande superficie, en el sentido en que el costo que tendría para abrir un festivo es francamente difícil. Puede abrir un domingo, puede abrir un festivo determinado, pero no va a tener continuidad. ¿Por qué? Porque no hay movimiento suficiente para mantener los puestos de trabajo de 1 o 2 o 3 y al final va a ser difícil y complejo. Por tanto, la Confederación, al menos la propia Comisión de Comercio que está dentro de la propia Confederación, lo que sí está intentando es buscar la fórmula de que la ley Bolkestein sea mucho más light en Canarias de la que tiene que ser, porque Canarias es diferente, es un territorio disperso con una población insignificante que no se mueve de un sitio para otro, por tanto la idea sería no abrir los domingos porque el pequeño empresario no lo puede resistir. Y la tercera pregunta, en la serie de modalidades laborales que existen en el mercado. En España en este momento existen 43 modalidades de contrato. Esto es un disparate. Y lo digo con esta franqueza. Es imposible que un empresario o un asesor laboral realmente domine todo ese complejo de 43 contratos diferentes. La idea que tenemos de la COE y de la propia Confederación es eliminar media docena de contratos concretos. Va a ser mucho más simple, más práctico y al final ganaríamos todos.
Gracias, señor Grisaleña. La respuesta a los tres estudiantes que podrán luego formular el resumen de este programa con el titular de cada uno de ellos. Esta campaña que comienza esta medianoche, campaña electoral para el 20 de noviembre, es una campaña marcada por la economía. Esta semana se han sabido los datos de paro. Emilia, datos escalofriantes en España, con una buena noticia para Canarias, crea empleo y además bate récord en llegada de turistas. Efectivamente, Carmelo, malos datos lo que nos deja el empleo en octubre en toda España. Aumentó en un 3,17%, en total 134.182 personas. En Canarias el incremento fue menor que la media estatal, es una de las comunidades donde menos crece, aunque la media es superior a la del resto del país. El dato más positivo lo encontramos en la encuesta de población activa, donde Canarias es una de las únicas 3 comunidades autónomas que han logrado crear empleo en el último año en España. La ocupación en esos 12 meses ha aumentado en 11.800 personas en las islas. El paro ha bajado en las islas en el último trimestre en 3.100 personas, mientras en el resto de España el número de desempleados aumenta. El Gobierno asegura que estos datos ratifican que Canarias ha tomado la senda de la recuperación económica, pero todavía queda mucho por hacer. Es imprescindible la reforma laboral. Los empresarios han propuesto, entre otras cosas, recortar las indemnizaciones por despido. Y sombrío panorama el que ofrece la Organización Internacional del Trabajo en su último informe sobre el mercado laboral. Según las conclusiones de esta agencia de las Naciones Unidas, las previsiones sobre el final de la crisis se alargan en el tiempo. Y no solo eso, advierten que la calidad de vida en los países desarrollados retrocede y aumenta la tensión social. También incluye un apartado referido a España. En él asegura que la destrucción de empleo aún no ha tocado fondo y que el recrudecimiento de la crisis fiscal en Europa retrasará el regreso a los niveles previos al inicio de las turbulencias. A nivel general, si la organización hasta ahora se decantaba o descartaba la recuperación en 4 años, en estos momentos asegura que al menos llevará 5 años, hasta el 2016. Y ante tanto malo dato, buen dato para el sector turístico de las Islas Canarias. Fue el destino nacional preferido en el mes de septiembre para los extranjeros que eligieron pasar unos días de relax y de descanso alojados en apartamentos turísticos por delante incluso del archipiélago balear. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en septiembre de 2011 se registraron unos 10 millones de pernoctaciones en este tipo de establecimientos, un 10% más que el mismo periodo del año anterior. La ocupación se situó en torno al 71%. Quienes nos visitan eligen primero los apartamentos para pasar sus vacaciones, seguido de las 3 casas rurales y de las casas rurales y de los camping en último lugar. Unos datos sin duda muy positivos para la economía canaria y que pueden ser la antesala de la temporada de invierno. La fortaleza del sector turístico explica también que en Canarias baje el paro y suba la ocupación. Y si hasta hace unos meses se hablaba de Alemania, se intentaba aprender alemán para ir a trabajar a ese país, se perfilaba como un país de oportunidades, en el horizonte aparece Brasil. El país sudamericano demanda mano de obra para la construcción y la hostelería. Atención, porque se buscan arquitectos, albañiles o camareros. Los grandes eventos deportivos como el Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016 obligan a contar con extras. El Ministerio de Trabajo español ya se ha reunido con empresarios brasileños para facilitar el trasvase de trabajadores que estén dispuestos a trasladarse a ese país en el que residen más de 190 millones de habitantes. Bueno, pues con todos estos temas sobre la mesa podemos comenzar el debate. El único que puede coger vacaciones e irse ahora a Brasil es Pepe. Así que primero Pepe. No, yo estoy de vacaciones ya, a mí me han hecho... Estoy de vacaciones, o sea que yo me podría ir a Brasil. A Brasil. Yo creo que en algún sitio tiene que haber cosas buenas, ¿no? Porque si aquí en Europa está toda Europa como está, hoy la reunión del G20, estábamos todos pendientes. Yo contaba en mi casa hoy, digo, estamos pendientes del G20, eso lo dice hace unos años y se ríen de ti, ¿no? Pero sin embargo mandan tanto ahora que le han obligado a Grecia a no realizar el referéndum. No va a haber referéndum finalmente. No va a haber referéndum, hombre. Van a hacer referéndum y por un lado ponen la mano, pero al otro dicen hasta luego, ¿no? O una de las dos cosas, ¿no? O hacían el referéndum o no recibían las perras. Es que es un país en absoluta bancarrota. De todas maneras, yo con don Sebastián aquí estoy un poco asustado hoy. Ya le he oído decir algunas cosas esta noche de esas que le dejan a uno medio sobrecogido. Dice que le parece mucho tanto contrato, que eso es un disparate, pues no lo hagan. Dedíquense. Por un lado le he leído esta tarde y le he oído hace un momento, ¿no?, de que esto de los despidos a 45 días puede llevar a la ruina a más de una empresa, que eso es mucho, que hay que abaratar el despido.
pero hay que ponerse en el lado de un señor con 50 años que se encuentra ahora en el paro, ¿no? Y que eso le obligue a quizás no encontrar trabajo. Y eso, si se lo pagan a 12 días como se lo quieren pagar algunos empresarios, no tiene ni siquiera para pagar la deuda. Grisaleña. Bueno, yo a veces aparecen mensajes que no sé de dónde salen. La realidad es que lo que está diciendo la COE y la Confederación Canaria de Empresarios es que en estos momentos los contratos de indemnización en despido a un trabajador de 45 días por año, la empresa no lo iba a resistir. Pero tampoco estamos diciendo que desaparezcan. Los que existen, existen. Y punto. Lo que estamos diciendo es para intentar, sobre todo a la gente joven, que están buscando el primer puesto de trabajo, que están súper preparados. Felizmente en Canarias tenemos la juventud más preparada de toda la historia de Canarias y que no tiene puesto de trabajo. Lo que estamos intentando es abaratarlo, no pagar 12 días. Lo que estamos diciendo es hacer contratos donde se paga por la indemnización 20 días en un máximo de 12 mensualidades. Esto es una forma... Esos 20 días, Sebastián, para que ninguno quedemos como mal dicho, esos 20 días, 12 son suyos y los 8 de Fogasa. Por eso digo que 12 son los que ustedes pagan. Sí, pero estamos hablando de 12 días y 12 mensualidades máximas. Por lo tanto, lo que estamos intentando es que esta gente joven que busque el primer trabajo, realmente las empresas no le pongan tantos obstáculos y a partir de ahí puedan comenzar a trabajar, que están con unos deseos enormes además. Almudena. Pues señor Grisaleña, la reforma laboral que se acaba de aprobar hace poco ponía el acento precisamente en el abaratamiento del despido. Menos mal que me sale. Es que cuesta decirlo porque el despido, que lo abaraten. Pues sí, pues sí. Y no se ha conseguido nada, es decir, sigue la sangría del desempleo y en caída libre. ¿Por qué no se empieza a hablar de una vez cómo se puede contratar en vez de cómo se puede despedir? Abaratar el contrato y no el despido. Sí, y fomentar la contratación. Claro. O sea, siempre se está hablando de abaratar el despido, pero nada se dice de cómo fomentar la contratación, porque está visto que abaratando el despido no se fomenta la contratación. Este es un tema que además ha salido en campaña. Los dos principales candidatos han hablado de qué hay que hacer para que, en lugar de, como dice Almudena, hablar tanto de abaratar el despido, se facilite el contrato. Medidas para facilitarlo. Bien, la verdad es que con el paso de los años, llevamos casi 5 años, 4 años y medio, de una situación negativa constantemente. No se han tomado las medidas que el gobierno central tenía que haber tomado en tiempo y justo, miraba para otro sitio o no había crisis. Cuando se tomó la decisión era tarde. Yo no digo que con esas decisiones se podían haber resuelto todos los problemas, imposible. Porque la situación económica no es de un país ni de una comunidad, es, digamos, de la Unión Europea en su conjunto, de los países, digamos, modernos. Por lo tanto, en estos momentos la situación hubiese sido a lo mejor de algunos parados menos, o algunos miles de parados menos, si se hubiese tomado esa decisión. Pero ¿no cree que forma parte también de la mentalidad del empresariado español? Es decir, hay una decisión política en el ámbito político, pero antes de tomar esa decisión política, el empresario español siempre recurre, la primera medida ante una crisis es despedir, sí. Cuando se está perdiendo el capital humano de una empresa. Voy a hablar de la segunda parte de su pregunta. La segunda parte de su pregunta, en estos momentos de crisis, donde no hay crédito, donde la pequeña y mediana empresa, en un 95% aproximadamente que tenemos en Canarias, pequeña, mediana o autónomos, realmente si no hay crédito es difícil salir de esta situación y crear puestos de trabajo. Los empresarios, cuando crean puestos de trabajo, no despide a ningún trabajador realmente si la empresa lo necesita. Lo que pasa es que la situación es compleja, difícil, y las empresas están haciendo un esfuerzo y un sacrificio enorme para poder seguir abiertas en el día a día. No olvidemos que en Canarias hay más de 6.500 empresas que han cerrado en estos últimos 4 años. Me gustaría que tocaran el tema de la economía sumergida en alguna de las preguntas. Hoy es un tema que está el señor Grisaleña en una rueda de prensa, lo ha planteado también. Enrique. Sí, no, yo quería plantear que revisando los datos tanto de la EPA como los de paro registrado que conocíamos hoy, son datos terroríficos, ¿no? Sobre todo porque sigue demostrándose que aquellas frases de los famosos brotes verdes manda tela, ¿no? Porque se sigue destruyendo empleo, se siguen desapareciendo afiliados a la Seguridad Social. Había un dato que para mí era espectacular: 3 de cada 10 personas en paro ya no recibe prestaciones, que no sé qué es lo que harán, a saltar al supermercado para poder cenar todas las noches, ¿no? Y yo creo que en el fondo
tenemos que remitirnos a las políticas que se han ido aplicando. O sea, nos decían, reforma laboral, se genera empleo. Hacemos caso a lo que Europa nos está diciendo, se genera empleo. Al final, no invertimos desde lo público. Hacemos recortes en los sistemas sanitarios y educativos. No estimulamos el crédito, que no llega por ningún lado. 2 o 3 años después de la aplicación de las medidas tenemos más paro, una economía paralizada y yo creo que casi sin esperanza. Yo creo que es tan difícil rectificar las políticas económicas cuando están profundamente equivocadas. No depende de un país, como decía antes, ni de una comunidad, ni de un político determinado. Esto ya se nos escapa de la mano. Se nos ha ido escapando de la mano. Hablo a nivel de países, de temas financieros. Yo diría que en Europa ha habido un fallo, digamos, de liderazgo. Europa tiene que tener un liderazgo absoluto y unas políticas de fiscalidad unificadas. Mientras esto no sea así, es muy complejo y difícil, porque un país tiene un IVA, tiene un sistema de fiscalización diferente, tiene unas normas laborales diferentes, y por tanto todo eso hay que unificarlo, y seguramente con un líder absoluto, marcando las pautas a seguir, y el resto de los países seguramente íbamos a ir mejorando. Pero no es tan fácil, el problema es financiero, y es financiero mundial. Tinerfe. Buenas noches, señor Grisaleña. Para ser obediente con nuestro moderador, le pregunto por la economía sumergida. Te añado algún dato para complementar tu pregunta. No? Hoy han hecho público, señor Grisaleña, y el presidente de Secapime, que en Canarias se han destruido 6.500 empresas durante el curso de la crisis. En estos 3 años últimos se han destruido 50.000 empleos. Y la pregunta que se han hecho es que hay mucha economía sumergida, que hay trabajadores que están en empresas ilegales. Bueno, yo creo recordar una estimación del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda que hablaban de que la economía sumergida en la provincia de Santa Cruz de Tenerife era del 29, algo % y que las cifras de la provincia de Las Palmas era más o menos similar. Estamos hablando de cifras de un porcentaje descomunal, ¿no? Sí. Pero ¿cómo afrontamos este problema? Porque si de repente acabáramos con toda la economía sumergida, lo primero que tendríamos es un serio problema de seguridad ciudadana. Pero por otra parte, evidentemente ese dinero se están hurtando unos recursos muy necesarios para el conjunto. ¿Qué le digo? ¿Cuál es el camino y sobre todo cómo hacer ese proceso de una manera no traumática? Bien, nosotros nos hemos puesto de acuerdo con el gobierno de Canarias, nos hemos puesto de acuerdo con la Hacienda Estatal, con el delegado, con la Inspección de Trabajo, con la Seguridad Social, haciendo equipo entre todos, porque estamos rotundamente contra la economía sumergida. Es verdad, Tinerfe, como acabas de decir, que hay aproximadamente un 30%, alguien dice un 25, un 28, pero bueno, la media es descomunal. Por tanto, es preocupante. Nosotros sabemos que esa situación es la que es, y sabemos perfectamente también que a través de la economía sumergida, felizmente, tenemos unas zonas tranquilas, entre comillas. Viven muchas familias, sin duda. Sí. Pero lo que sí es cierto es que estamos obligando a hacer un control exhaustivo a aquellas empresas que realmente contratan a personas sin la garantía que tienen que tener. Estamos haciendo un seguimiento en aquellas personas que trabajan por libre. ¿Y eso qué significa? Pues significa que no pagan IJIC, y eso nos perjudica a todos. Significa que hace una competencia desleal a la empresa que está haciendo un sacrificio enorme para poder mantener abierta la puerta y mantener los puestos de trabajo, muchos, pocos o regular. Dígame una cosa que usted seguro que sabe. ¿En qué sectores considera usted que es más alto el porcentaje de esa economía sumergida en Canarias? Es en un sector muy plural. Puede ser, se da en cualquier rama de la economía canaria. Profesional, albañilería, electricista, fontanero, construcción en general, tema de talleres también mecánicos, también existe, hay una competencia, una economía sumergida y una competencia desleal enorme, y eso hay que perseguirlo. ¿Por qué? Porque al final van a estar los que están en el paro. Los que hacen economía sumergida hacen que las empresas legales que pagan sus impuestos y que mantienen los puestos de trabajo con un sacrificio enorme, una persona trabajando 2 o 3, porque son, repito, pequeñas y medianas empresas, al final hace que esas también van a cerrar a corto y medio plazo. Por tanto, le pregunto una cosa, señor Grisaleña, porque si se han cerrado 6.500 empresas y hay muchísima economía sumergida, ¿puede haber también una cierta pillería empresarial de cierro la empresa legalmente y la abro ilegalmente para no pagar impuestos?
Bueno, eso es otra cosa, Es decir, pueden existir una empresa que va mal, cierran, debe a muchas personas y abre con otro nombre. Y además hay la picaresca, no ahora. Pero eso puede existir, esa picaresca, ¿no? Sí, existe. Históricamente hay personas que van al registro, una empresa que ha desaparecido, pero que era una empresa solvente, seria y legal, pues digamos de alguna manera compra el nombre de esa empresa a través del registro y comienza a utilizarla y comienza a dar, digamos, entre comillas, asaltos, engañando, comprando, no pagando, y eso ha existido y va a existir. Pero de todas maneras, Sebastián, lo que nos ha contado sobre la economía sumergida es lo obvio. Eso lo sabíamos todos antes de estar aquí, que hay empresas que hacen eso. Lo que queremos saber es qué hace la patronal para eliminar eso. Lo mismo que hay otra economía sumergida en la que se está dando cada vez más al trabajador que se le contrata por 6 horas y está 12 trabajando. Eso es economía sumergida para el empresario, que le saca 6 horas a ese trabajador. Aquí hablamos de pequeñas y medianas empresas, que es la que nos toca el corazón y nos deja compungidos. Pero, Sebastián, hay mucho empresario grande que ha sacrificado antes a trabajadores antes que su yate. Y ha realizado ajustes duros en sus empresas mientras él sigue viviendo en grandes villas. Y eso es lo que a la gente le está empezando a molestar, que esa parte siempre viene en el recorte al pequeño, al trabajador, al que tiene que someterse a un contrato en el que le dicen esto es lo que hay. Y si tú no lo quieres, ahí fuera hay 30 esperando a que tú digas que no. Y eso, esa es la otra economía sumergida. En relación a la economía sumergida le he dicho, o le he comentado, que hemos denunciado en una serie de organizaciones legales, Hacienda Estatal, la Dirección General de Tributos, el Gobierno de Canarias, la Seguridad Social. Por tanto, hemos denunciado para que aumente la inspección y haya unos controles más exhaustivos de los que ha habido hasta hoy. Estamos plenamente apoyando esta tesitura. En cuanto a que hay empresarios que, en la vida hay de todo. Periodistas buenos, periodistas malos, empresarios buenos, empresarios malos, en todas las actividades, políticos buenos, políticos malos, y por tanto nosotros lo que decimos es, cuando un empresario, en este momento, en la época que nos ha tocado vivir, donde la información es fluida, es rápida, que haya que hacer una denuncia, cualquier persona, lógicamente, hay que denunciarlo. Yo solo que digo, sí, cuando alguien es ilegal... Lo que escasea un puesto de trabajo va a ir a decirle, mire que pierde el trabajo y hay otro para hacerlo. Sí, en este momento yo creo que van a llegar a la subasta del puesto de trabajo. Sí, pero todas esas cosas hay que denunciarlas. Yo al menos que soy un legalista absoluto, esas cosas hay que denunciarlas. Estamos en la ronda ya casi cerrando este capítulo. Enrique. No, simplemente apuntar una cosa. Modena, sí, Enrique, rápido. Adelante, Enrique, no hay problema. Sí, un apunte nada más. Antes se me olvidó una cosa fundamental, que es que los que más tienen paguen más, porque es que todos los sacrificios de la crisis han ido dirigidos a la parte, digamos, más baja de la escala social, mientras que los más potentados, los financieros, los que más pasta ingresan, no se les toca. Cosa que, por ejemplo, en algunos países ellos mismos han pedido que se les suban los impuestos. En el nuestro parece que no están muy de acuerdo. Lo pone en la Constitución, lo que pasa es que cada... Está en la Constitución, efectivamente. Sí. Le contesto a Enrique. Le contesto a Enrique. Sí. Enrique, que yo sepa, en este país pagan más los que más tienen. En este momento, que luego aquellos que tienen muchísimo más, que a lo mejor haya que decirle, pues tú tienes que pagar más en patrimonio, como acaba de salir, pues es lógico, es normal, ante una situación tan negativa, pues el que tiene algo más de patrimonio tendrá que pagar algo más, pero en líneas generales siempre pagan más aquel que más tiene. Sí. Faltaría plus, ¿no? Pero parece que tiene que haber solidaridad en momentos como este. Ojo que hay sociedades donde se puede también camuflar buena parte de la fortuna del que sea y que eso también finalmente no es tan transparente, ¿no? En Canarias tenemos una fiscalidad y las grandes, digamos, las grandes empresas tienen asesores que también podían tener los pequeños o los medianos empresarios, lo que pasa es que no lo pueden pagar, también hay que reconocerlo, pero la fiscalidad en Canarias es una fiscalidad que ya si sale el tema en relación a las reservas de inversiones, es algo que todavía no entiendo cómo puede haber críticas a algo que felizmente, gracias a las reservas de inversiones, Canarias está en la situación que está. Que a lo mejor en este momento, ya de cara al nuevo REF, tendríamos que pensar en algo diferente, pues de acuerdo, pero hasta ahora la RIF ha sido extraordinaria. Y que conste que el empresario que ha invertido en la RIF, además de tener que haber invertido rigurosamente con un control exhaustivo, era más fácil, en vez de invertir, guardarse el dinero,
pagar los impuestos y gastarse el resto. Sin embargo, ha invertido acogiéndose a ese 90% que la ley le permite y ahí estamos. Va enseguida Almudena a preguntar, de inmediato vas a preguntar en la primera, en el tema siguiente, Emilia, que es el que nos ocupa ahora, que son los presupuestos que están ya en el Parlamento. Exactamente, esta semana llegan al Parlamento de Canarias los presupuestos de la comunidad para el 2012. El consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, puso las líneas maestras de unas cuentas dedicadas fundamentalmente a la sanidad, a la educación y al gasto social. En total, el total presupuestado asciende a 6.736 millones de euros, un 1,4% más que en 2011. La atención sanitaria aumenta su presupuesto en 66 millones y medio y educación también incrementa su partida en 7 millones de euros. Todo esto en unas cuentas públicas que respetan el límite de endeudamiento establecido para el próximo ejercicio. Con la entrega de las cuentas de 2012 en el Parlamento comienza el trámite legislativo que culminará el próximo 27 de diciembre con el debate en el Pleno de la Cámara Regional. Y hablando de euros, de dinero, hoy hemos conocido que el Banco Central Europeo ha bajado los tipos de interés a un 1,25% tras el recrudecimiento de la crisis de endeudamiento de la zona del euro por la situación de Grecia, una situación que también cuestiona el futuro modelo de la Unión Europea. Además, el Banco de España avisa, según las primeras estimaciones del informe de coyuntura, entre julio y septiembre, la economía española registró un crecimiento nulo debido fundamentalmente a los recortes en el gasto público y en la compraventa de viviendas. Ante esta situación, el Banco de España considera imprescindible que el Gobierno adopte medidas adicionales de ajuste para demostrar el compromiso de austeridad con Europa. Eso que has dicho, Emilia, el crecimiento cero es preocupante. Crecimiento nulo. Sí, España no creció en este trimestre, cero. Bueno, es una situación que refleja claramente cómo está la economía en este país. Almudena. Yo quería hacer dos preguntas de un bloque y de otro. Venga, una. La que se me había quedado atrás es la siguiente. Señor Grisaleña, ¿usted conoce algún empresario que haya renunciado a repartir dividendos entre sus accionistas para reinvertirlos en la empresa? Esa es la primera pregunta del primer bloque. Y la segunda, hablando de presupuestos, a mí me gustaría saber si el año que viene ustedes van a recibir la subvención del Gobierno o eso también forma parte de los recortes. Mire, hay empresarios que crean dividendos para sus socios. Incluso acá ha salido una ley recientemente que es obligado a partir de ahora dividir un 33% aproximadamente. Por tanto, pero hay empresarios, y yo les puedo hablar por una persona muy cercana en este momento a ustedes, que jamás ha hecho dividendo en su empresa. Los beneficios de la empresa han ido en beneficio de la propia empresa. Y hemos crecido porque la empresa lo que no ha hecho es dividir. Pero que hay empresarios que dividen los beneficios, es lógico, justo y normal. Cualquier accionista tiene derecho a haber invertido dinero y también tener algo de beneficio. Claro, pero siendo una situación excepcional como la que estamos viviendo ahora, también sería razonable que esos dividendos, en vez de ser repartidos entre el accionariado, se reinviertan en la empresa. Pero es que seguramente no van a tener beneficios la mayoría de las empresas, ese es el problema. Y yo le puedo hablar hay empresas que siguen teniendo beneficios, por eso recortan. Sí, pero yo diría que gastos, las empresas en este momento no están para muchas alegrías. Le preguntaba también por la subvención del Gobierno a la Confederación. Sí. Mire usted, la Confederación Canaria de Empresarios se nutre de la cuota de sus asociados, históricamente. No recibimos ningún tipo de subvención directamente a la Confederación. Diferente es los cursos de formación que, como cualquier otra organización, que están ahí y que además tenemos la obligación de impartir a través de nuestros centros de GOI, donde creación de empresas, etcétera, etcétera, pero nosotros no vivimos de subvención, se lo prometo y se lo garantizo. Enrique. Vivimos de las cuotas de las sectoriales que están integradas en la Confederación. Y eso es una virtud, De los presupuestos, apuntar algunas cosas que me preocupan. Algunas me he enterado por la compañera Almudena, que puntualmente está informando sobre aspectos puntuales del presupuesto. Uno, por ejemplo, desaparecen los auxiliares de conversación en los centros públicos que mejoran la calidad del idioma inglés, cosa que supone que es fundamental para nuestro modelo económico, pues desaparecen 0 euros, creo que se le aportan los presupuestos. Y las escuelas infantiles, las de 0 a 3 años, que también no reciben nada y que, digamos, son subvencionadas por parte de los ayuntamientos, los usuarios,
el gobierno de Canarias, por la parte del gobierno de Canarias, desaparece. Igual, señor Grisaleña, le están haciendo caso a su colega de Tenerife, al señor José Carlos Francisco, que dijo que lo que había que hacer era adelgazar la educación pública y hacer crecer la privada. A lo mejor le están haciendo oídos atentos al gobierno de Canarias, empezando a disminuir ese peso de la pública en la educación. Mire, ya Emilia nos ha dado un resumen de los presupuestos de Canarias. Yo no voy a incidir en ello, ya lo ha dicho, pero lo que sí es cierto es que el gobierno de Canarias, en el mandato con el gobierno Coalición Canaria PP, siendo consejero de Economía y Hacienda José Manuel Soria, ya hizo un recorte importante de los presupuestos. Posteriormente, siendo consejero Jorge Rodríguez, volvió a hacer otro recorte de los presupuestos en aquel momento, y gracias a eso Canarias está en esa línea de rigurosidad, por lo menos no haberse ultralimitado de los gastos de la comunidad. Por tanto, en eso ya es una virtud. Los presupuestos son los que son. Y yo diría que en este momento, yo miro como una empresa. Las empresas tenemos que decir cuánto entra y cuánto podemos gastar. Pues el gobierno tiene que hacer exactamente igual. Hay un presupuesto, ¿qué prioridades le damos? Sanidad, educación, servicio social, pues son las prioridades. Hay que recortar en muchas cosas, hay que recortar. Como vivíamos hace 5 años y como estamos viviendo en este momento, la situación económica que estamos pasando, realmente es complejo y difícil contentar a todos. Señor Grisaleña, a mí me gustaría que fuera más franco. Sí. Más franco no. No, bueno, digamos, yo que quisiera más ahondar en... Sí, ahondar en una idea. Francamente, ¿a usted le gusta cómo se gastan los dineros en esta comunidad autónoma? ¿Usted piensa, está de acuerdo con el actual volumen de administración que existe en Canarias? Por lo que yo tengo entendido, las organizaciones empresariales del archipiélago son partidarias de eliminar mucho de lo que ellos consideran burocracia y trabas, lo cual indudablemente obligaría a reducir plantillas porque serían servicios que se dejarían de prestar. Cierto es que Canarias ha hecho los deberes en los últimos años en referente a un objetivo que es el control de déficit público, lo cual nos permite que los recortes no sean mayores de los que están. Pero hay muchos departamentos en lo que usted lo sabe. O sea, si quedan 12 millones, 10 se van para nómina, ¿no? ¿Cree realmente que habría que quitar dinero de ese y dedicar más dinero al incentivo de la economía propiamente dicho? Un apartado que ha desaparecido en los presupuestos de la comunidad en los últimos años. ¿El incentivo a la economía? Sí. ¿Ajuste o incentivo? Sí. Yo te voy a responder, tiene fe. Pero antes voy a comentar una pregunta que me hacía Enrique. Almudena, en relación al comentario de José Carlos. ¿Quién lo había dicho? Te lo pregunté yo. Enrique, se le acumula el trabajo. Sí, que son el... Podemos rodear. Hay poco tiempo para todo. No se asuste usted uno a uno y cuando quiere a todos a la vez. Perfecto. Y así se lo... Yo estoy plenamente de acuerdo con José Carlos. Me lo imaginaba. Plenamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque... ¿Está de acuerdo en que hay que fomentar la concertación de la educación privada? Es lo que usted quiere decir. Privada, e incluso en lo privado tiene que hacer una función más importante. Es más barato que el que hace la pública en todos los aspectos, en sanidad, en educación. ¿En sanidad también? En sanidad también. Mire usted, yo le voy a poner un ejemplo. ¿En asistencia social? Yo le voy a poner a usted un ejemplo. Mire usted, el 40% del presupuesto de la sanidad canaria, en temas de quirúrgica, que es un dinero... 40% la hacen las privadas con alrededor de 50 millones de euros. Hablo del 40%. Esto es un ejemplo que le estoy diciendo a usted fehaciente. Por tanto, miremos... Pero a ver si lo entiendo. O sea, las empresas privadas hacen con 50 millones de euros lo que a la comunidad autónoma le cuesta... No lo sé, mire usted. Si son 2.000 millones que se pueden ir a... Hay que tener en cuenta que el presupuesto abarca el sueldo del personal, médico, especialistas... O sea, lo que le sale 800 a la administración, más o menos. En cirugía, digamos, el 40%, pero que no son a lo mejor muy complicadas. Pero ese 40% a lo mejor en lo privado... Operaciones... Exactamente. ¿Algún otro tipo de menos diagnósticos? De menos importancia. De menos pero importancia. El 40% del 40%... O sea, ¿qué es más barato, dice usted? Sí, ¿con la privada y con la pública? Lo hacen con 50 millones de euros. Imaginemos lo que podía hacer. Es decir, yo no digo que desaparezca lo público. Vamos a dejarlo bien claro. Pero que hay momentos determinados que la privada puede hacer un ejercicio económicamente hasta mejor. Sí, también lo digo. Pero queda una pregunta en el aire, que la señora tiene Fumero. ¿Está usted de acuerdo en que los presupuestos deben recortar más todavía en lo que es la burocracia, el aparato, la excesiva infraestructura? Nóminas. Lo que estamos denunciando es que la comunidad autónoma, los ayuntamientos, tienen un exceso de personal.
en los últimos 10 o 15 años. ¿Sobra de ayuntamientos en Canarias? Para usted, en su opinión. Yo diría que lo que hay que intentar es que quitar un municipio es algo que puede pasar muchísimos años. Imagine usted el follón que podía que acabamos de crear el Pinar. No mire para el Hierro, que el Hierro va a tener un volcán para quitarles el Pinar. Pero lo que sí es cierto es que los ayuntamientos han gastado muy por encima de sus posibilidades y sobre todo han aumentado las plantillas. Hay un ejemplo, el ayuntamiento de Gáldar. Que no le han autorizado el famoso ERE, por cierto. Yo personalmente apoyo al alcalde de Gáldar porque es un valiente, sabiendo de antemano que no puede pagar las nóminas, ha tomado una decisión. Es preferible que un grupo de personas vayan 6 meses al paro cobrando y que se incorpore otra vez 6 meses más tarde y seguir trabajando toda la plantilla, porque en este momento... Pero le han dicho que no, ¿eh? Le han dicho en el gobierno que no. Le han dicho que no, pero yo pienso que eso... Porque la propia administración reconoce que la otra vez, en los periodos anteriores, les colaron 100 y pico trabajadores por la puerta de atrás. Eso reconoce la propia Dirección General del Trabajo. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Es un valiente ahora al asumir eso o cuando los contrataba? Porque ese material de personas no... Pero fíjese, se encontró una plantilla de 525 personas. Ha hecho, digamos, hace un año hizo una reducción. Muy bien, pero en este momento él dice que no puede pagar al personal. Pero yo le vuelvo a decir, de las cosas que usted decía, por ejemplo, una de las frases que ha dicho 2 o 3 veces, ¿cuánto entra y cuánto tiene que salir? Pues mire, para nosotros, los ciudadanos, sería mucho mejor que saliera menos en algunas de las cuestiones en las que se los gastan los políticos y que nosotros no le vemos cuál es el rendimiento. Porque si eso fuera así, por ejemplo, una audiencia de cuentas ya lo habría detectado hace tiempo. Estamos pagando una audiencia de cuentas, estamos pagando un consejo consultivo. A esa audiencia de cuentas están retirando políticos que antes estuvieron en primera línea y ahora no saben dónde ponerlo y lo mandan a la audiencia de cuentas. Nunca han hecho una cuenta, pero ellos están allí de consejeros. En el año 2002 solo había 12 diputados que cobraban en el Parlamento. Ahora cobran 56. Pues que empiecen a hacer los recortes por ahí en vez de hacernos a nosotros los recortes en las plantas hospitalarias. La última vez que hablé con Jorge Rodríguez, cuando era consejero de Economía y Hacienda, venía más contento que unas castañuelas porque le habían dado permiso para que nos endeudáramos en 600 millones de euros más. Y le digo, ¿pero usted está celebrando que le hayan dado permiso para endeudarnos en 600 millones de euros más? Y la contestación, y es que si no tendríamos que cerrar hospitales, plantas hospitalarias. Pues mire, le dieron el permiso para endeudarse y están cerrando plantas hospitalarias. Que planta hospitalaria es... Planta hospitalaria, decirle a un enfermo, váyase a su casa y que lo cuiden en su casa porque tenemos que cerrar esto porque no tenemos gente para pagarle. Eso es lo que está sobrando. Un montón de administración que nadie se atreve a ponerle antes que ayuntamiento. ¿La opinión del empresario, de la patronal? Nosotros lanzamos ese mensaje. Exceso personal en la administración. Exigimos, digamos, de alguna manera, mucho más productividad de la que existe. Hay un asentismo importante, no solamente en la administración pública, sino también en la privada. También es un tema que tenemos que controlar de alguna manera. Y luego, es cierto que cada 4 años hay elecciones. Y por tanto, lo que tenemos que comenzar ya, con más rigurosidad, exigir a aquellos políticos que podamos elegir en una votación, exigirle que haga sus deberes. Una cosa que le quiero preguntar que pasó desapercibida, Emilia González decía antes que de Brasil están pidiendo arquitectos, albañiles, camareros por los mundiales, el Mundial de Fútbol, los Juegos Olímpicos. Alemania pidió también antes personal a España cualificado. ¿Cómo ven ustedes, los empresarios de Canarias, esas ofertas de países como Brasil para que vayan a trabajar allí? Yo diría que estas ofertas si van dirigidas sobre todo a gente joven, a los nuevos formado aquí, y luego se van a trabajar allá. Sí, y es difícil que vuelvan, Claro, eso es lo malo, Pero yo diría que es una oportunidad para la gente joven y una experiencia extraordinaria. Además, Brasil tiene un idioma muy fácil, el portugués. Sudamericano, que es el brasileño, digamos que es muy fácil, se va a adaptar rápidamente y por lo menos es importante, estamos comenzando a exportar gente preparada, que es lo importante. No nos gustaría, pero la realidad es una oportunidad, sobre todo una experiencia. Última pregunta de este capítulo, Almudena. Usted antes mencionó, hizo una referencia a la reserva de inversiones y que gracias a ella pues estamos donde estamos. Yo creo, señor Grisaleña, que la reserva se invirtió más que nada en hacer engordar a la burbuja inmobiliaria territorial. Entonces, a mí me gustaría saber... En comprar piso. Exactamente. Y en aumentar el valor del suelo. A mí me gustaría saber, porque yo desde que llevo trabajando en esto del periodismo, llevo oyendo esto de cambio de modelo productivo, innovación, desarrollo,
pero pasan los años y todavía a día de hoy seguimos viviendo casi exclusivamente del turismo. ¿A qué están ustedes esperando a dar el salto? No, incluso hoy la propia confederación que preside el señor Grisaleña ha llegado a decir una frase que dice que los datos de hoy habrá que esperar el inicio de la temporada normal para ver si se consolida o no, o si esto es... O sea, que seguimos pensando en el turismo. Esa frase no es mía, les enseño la nota de la confederación. Usted sigue presidente de la confederación de empresarios, de otra persona que estaba junto a mí, a lo mejor. Adelante, señor Grisaleña. Bueno, mire, el tema no es... A ver, estaba comentando que... Sí, que la reserva de inversiones, dice usted que gracias a ella estamos donde estamos. Dice para la reserva de inversiones. Dice Almudena, ojo que se fue la frase era de Almudena, sí. Almudena, sí, mire. Yo insisto, la reserva de inversiones ha sido extraordinaria. Y no es para comprar pisos. Se ha hecho muchísimas inversiones. Empresarios canarios realmente han comenzado a comprar plantas hoteleras que estaban con propiedad alemana o mallorquín, etcétera, etcétera. Por tanto, hemos puesto a empresarios canarios a través de las reservas de inversiones. Por tanto, se han creado miles de puestos de trabajo gracias a las reservas de inversiones. El empresario canario lo que ha hecho es acogerse a algo que es legal, hay una fiscalidad legal, si no, las inspecciones que hay lo hubiesen sancionado de alguna manera, y incluso ha habido interpretaciones por parte de los inspectores de Hacienda que hace que muchos empresarios no se acojan a las reservas de inversiones ante la inseguridad jurídica que están presentando en los últimos años. Por lo tanto, yo insisto, ha sido un instrumento extraordinario, gracias a eso Canarias está donde está, insisto muchísimo en esta frase, y a partir de ahí, pues mire usted, las reservas de inversiones son ciclos. Hemos pasado un ciclo, a lo mejor en la nueva negociación del REF que tenemos en puerta, pues tenemos que comenzar a renegociar el REF que interesa a Canarias en este momento. ¿Por qué? Vamos a ver, es que la reserva no ha servido más que para afianzar lo que ya teníamos. Entonces, es que Canarias no hemos es un avanzado territorio disperso, lejano del continente, disperso entre las islas, y por tanto nuestra economía significa o potenciamos la agricultura, la ganadería, que no la vamos a potenciar hasta un cierto límite, el plátano, hasta un cierto límite, con una competencia enorme de otros países como Marruecos, el tomate que nos está haciendo mucha pupa, o el plátano dólar de Sudamérica. ¿Qué más tenemos? Turismo. Ya, pero ¿qué pasa con la sociedad del conocimiento esa de la que el presidente del gobierno siempre habla, y que yo nunca lo veo hecha realidad? ¿Qué es de las nuevas tecnologías? ¿Qué es de la zona especial canaria también? La zona especial canaria, la CEP, ha sido, desde mi punto de vista, la gran asignatura que no ha arrancado. Pero sí tenemos una zona franca importantísima que no le hemos sacado la rentabilidad por muchos factores, pero que yo siempre la he apoyado y la voy a seguir apoyando. El tener una zona franca en Canarias, y no sé si en Tenerife la tiene, pero en Gran Canaria sí existe, donde se puedan traer mercancía, no pagar los impuestos, transformar, mejorar, empaquetar y luego reexportar, eso genera muchos puestos de trabajo que la zona franca, por falta de, digamos, de dinero, por falta de un presupuesto coherente, no ha arrancado. La zona C, bien. El I+D+I también es un mensaje que mandamos constantemente, pero Canarias no lo tiene fácil desde nuestra situación, por la situación que tenemos en este momento. Si tienen una fiscalidad sí tenemos otras asignaturas importantísimas. ¿Por qué no nos dedicamos a mejorar nuestro entorno de energías limpias, el gas, etcétera? Todos son conflictos parados por exceso de burocracia o por dígale usted gas a los herreños con la que están la gran asignatura pendiente, perdón Carmelo, la gran asignatura pendiente que tenemos en Canarias, y eso sí es una asignatura que podemos sacar mucha rentabilidad, es que no hemos sabido exportar. Hay que exportar. Tenemos un mercado al ladito que es África. Sí, eso también lo llevo diciendo. El turismo lo único que exportamos. Decíamos de los gases porque vamos a ir, Emilia, a enterarnos qué pasa en el Hierro, que siguen ocurriendo cosas. Exactamente, estábamos muy pendientes del Hierro. Esta tarde ha habido una nueva reunión del Plan de Protección Civil por Riesgo Volcánico, el PEVOLCA, en el que se ha dicho, entre otras cosas, que el cambio en el proceso
proceso eruptivo de los últimos días no supone un riesgo para la población. La aparición del nuevo burbujeo y la intensificación de la señal del tremor corresponden al mismo escenario eruptivo de la Restinga que comenzará el 10 de octubre. Enseguida les vamos a contar qué medidas se han tomado y si se espera una nueva erupción. Hacemos una breve pausa. También recuerden que nos quedan las fotografías y hablaremos poco más de una hora del inicio de la campaña de estas elecciones del 20N. Volvemos enseguida. Volvemos al envite, estamos con ustedes. Un envite que recoge lo que esta semana sin duda ha sido la gran noticia, el paro, los datos de empleo, justo cuando va a comenzar una campaña electoral también en la que la economía va a ser el gran epicentro, el gran asunto. Hoy un día muy señalado, han bajado los tipos de interés por decisión del Banco Central Europeo y además los empresarios canarios están muy preocupados con la destrucción de empresas y de empleo. Tenemos por tanto a un invitado muy señalado, Sebastián Grisaleña, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Vamos a mirar, Emilia, a lo que esta noche es noticia. A lo que hoy también ha sido noticia y va a ser porque apenas quedan 58 minutos para el pistoletazo de arranque para la carrera electoral. Los partidos apuran hasta el último minuto para conseguir más votos. Las encuestas hablan de una victoria cómoda para el Partido Popular, pero el Partido Socialista intenta frenar ese ascenso y los nacionalistas canarios conseguir un grupo propio en el Congreso. Ante este panorama de pegada de carteles, mítines y reparto de propaganda electoral se encuentra la realidad de un país en crisis. Será una campaña donde las nuevas tecnologías ganen terreno, pero ¿conseguirán los partidos despertar a un electorado cada vez más decepcionado y más abstencionista? Enseguida vamos a hablar de eso y una semana más, como decíamos antes de irnos a publicidad, miramos al Hierro. El volcán no se decide a salir, pero cada vez hay más evidencias que demuestran que se acerca una nueva erupción, aunque esta vez en el norte de la isla, en la zona de la frontera, por lo menos si atendemos a los últimos movimientos sísmicos por encima de los 4 grados en la escala de Richter. Hace unas horas se celebraba una nueva reunión del PVOLCA en la que los científicos aseguran que el nuevo burbujeo y el aumento de tremor, lo estamos viendo, proceden de la misma erupción que se inició hace una semana. Además, los datos que se recogen en la zona norte evidencian que podría producirse una nueva erupción a largo plazo porque históricamente no han coincidido dos erupciones en un mismo lugar. Los científicos aseguran que esta situación no supone un riesgo para la población y no se adoptarán medidas por el momento excepcionales. Esas son las imágenes que están viendo, las últimas imágenes que hemos recibido del Hierro, donde se ve ese nuevo burbujeo y esa nueva mancha en la zona de la Restinga. Imágenes espectaculares, Carmelo. De nuevo, cuando parecía que ese volcán se había calmado, ha vuelto. Fotos del Instituto Geográfico Nacional, ¿no? Fotos magníficas. Fotos de la Guardia Civil y fotos también, imágenes que hemos captado hoy. Que las estamos viendo son realmente imágenes, lo que pasa es que debajo de esas imágenes está el volcán, que está latiendo ahí, una nueva boca posiblemente. El único volcán que tiene fecha es el del 20N. Sí. Ese día va a entrar en erupción, las elecciones. Pepe. Hombre, menos, porque estas son unas elecciones, parece que todo el mundo le da ya ganadora a Mariano Rajoy y que gana el PP. Hay empresarios que están esperando a que empiecen a gobernar para que den 3.000 euros por cada puesto de trabajo que creen, que es una de las propuestas. Esta es una, para mí, una campaña electoral con mucha trampa, porque tú a poco que le metas el dedo en el ojo a uno del PP, le dices, ¿ustedes qué van a hacer? Y te dicen, bueno, vamos a hacer esto, aunque ya veremos lo que nos encontramos cuando lleguemos allí. Y eso tiene trampa, porque nos van a hacer de todo en función de eso. Bien es cierto que lo que hemos tenido hasta ahora pues nos ha dado esta situación en la que estamos todos, hemos cambiado frases, hemos pasado de esto lo pago yo a ver a cómo cabemos, que lo pagamos a medias, ¿no? Porque ninguno tenemos lo suficiente como para poder vivir. Y entre una cosa y otra, yo creo que de todas maneras va a ser espectacular lo que decía Emilia también, ese dato de los que no van a ir a votar, gente muy cabreada de que han hecho alguna modificación incluso en la Constitución y no han contado con nosotros, con los ciudadanos, para nada. Y eso nos lleva un poco a pensar qué elección será la mejor. ¿Usted lo tiene ya decidido? Pues le está diciendo cuál va a ser la mejor al presidente de los empresarios de la provincia de Las Palmas, que siempre se decía que los empresarios por detrás apoyaban a algún partido que les venía bien para sus intereses. En estas no se qué harán. Bueno, yo diría que la Confederación de Empresarios no tiene por qué dirigirse a ningún partido. Nosotros es como la iglesia en eso, ¿no? Escuchamos a todos los partidos. Ya tenemos cita
con todos los partidos que han querido acercarse a la Confederación para exponernos sus programas. Los empresarios individualmente tendrán su voto, lógicamente, pero la Confederación es apolítica. Nuestro partido se llama Confederación Canaria de Empresarios y por tanto tenemos que defender los intereses de lo que señor Grisaleña, hay un matiz, y tampoco se mojan aquel debate que ha habido en la campaña de si conviene que haya un grupo canario de nacionalistas, si no conviene, si debe ganar el PP por mayoría absoluta holgada o lo bueno sería que no la tuviera. ¿Sobre esos matices? Sí, ahí sí que yo me puedo mojar y me mojo porque yo soy transparente. Yo diría que el PP, como bien decía Pepe ahora mismo, tiene las de ganar en este momento y seguramente va a ganar. Yo espero siempre hasta última hora porque siempre puede haber sorpresas. Hace 4 años tuvimos una sorpresa de aquel aumento enorme del PSOE y al final ganó. Por tanto, la situación es la que es. El PP va a ganar, pero las perspectivas nunca en votación en relación a las abstenciones, etcétera, etcétera, pues puede haber. Y en Canarias, yo tengo que decir públicamente que Canarias ha beneficiado muchísimo cuando ha tenido representación parlamentaria donde la presión ha sido más directa. Yo no digo que los diputados de otros partidos no hagan la presión, pero los diputados desde Canarias han sido, digamos, más constantes y más luchadores a la hora de conseguir cosas para Canarias, sobre todo a la hora de apoyar unos presupuestos con 2. Hemos conseguido ahora algo. Está usted diciendo que es bueno que haya un grupo canario nacionalista. Un grupo canario nacionalista. En el Congreso. Sí, sí, sí. ¿Y a usted le hace tilín eso de los 3.000 euros por puesto de trabajo? A mí no me hace tilín. Yo digo que el empresario tiene que pensar. El empresario que viva y piense en vivir de subvenciones, que cierre hoy y no mañana. El empresario tiene que pensar en ser rentable su negocio, que dé beneficio y que mantenga a su plantilla y que pague los impuestos. ¿Se va a quedar sin asociado con esa propuesta? No, es un mensaje. Si un empresario está supeditado a abrir un negocio o cerrar porque recibe una subvención, señores, cierre hoy, pues entonces no es empresario ni es nada. ¿Más preguntas a Enrique Almudena? Sí, ¿ustedes están satisfechos de cómo Coalición Canaria ha gestionado en su cuota proporcional en el Congreso, claro? ¿Cómo ha gestionado la crisis a nivel nacional, apoyando a Zapatero para salvarle de muchas situaciones que tenían mucha gravedad, vamos? Incluida la reforma laboral. Incluida la reforma laboral, sí. El tema de las pensiones, etcétera. ¿Ustedes están contentos con lo que ha hecho Coalición Canaria? Nosotros hemos hablado con los 3 partidos en momentos determinados antes de aprobar en el Congreso cualquier ley que realmente afecte de alguna manera al empresariado. Eso lo digo abiertamente. ¿Por qué? Porque entendemos que el diálogo es muy importante. Yo como presidente de la Confederación mantengo un diálogo absoluto con todos los partidos políticos. ¿Está satisfecho y voy a seguir teniéndolo abierto. Que el gobierno de Canarias haya apoyado en un momento determinado, pues nos ha parecido bien, y en un momento determinado a lo mejor no nos ha parecido tan bien. Pero estos son temas políticos que nosotros no podemos entrar a debatir. Lo que sí es cierto es que los programas de los partidos políticos, que cada partido ponen encima de la mesa, yo soy de los que opino que algún día tendrán que ser llevados a un notario previamente y exigir que se cumpla aquellos programas desde la A a la X o a la Z. O la Z. Enrique. Sí, bueno, parecen unas elecciones con poco misterio, sobre todo pensando en el posible ganador, ¿no? Sí. Aquí el problema es al final los escaños, como hacíamos antes los cálculos antes de empezar el programa, si lograban tener la mayoría suficiente para cambiar leyes o no. Respecto a otro aspecto, la presencia de un grupo nacionalista o no, lo cierto es que a mí me cuesta trabajo recordar los nombres de los diputados canarios del PSOE y del PP. Si hago un esfuerzo no me acuerdo de alguno. Sí. Y si hago un esfuerzo muy grande, a lo mejor me acuerdo de 2. Y creo que son 13. Pues se les nota poco, 15, bastante poco. Y por último, las 13 los que son del PP y del PSOE. Luego hay 2 de Coalición Canaria. Sí. Respecto al cambio de gobierno, yo creo que aquí el problema es que vamos a cambiar de gobierno, probablemente, tengamos un gobierno conservador, pero se van a estar aplicando políticas muy parecidas a las que están aplicando ahora, pero en plan más bruto, seguramente. Recortes como se están viendo en algunas comunidades autónomas ahora, como en educación o en sanidad. Pero mientras no se planteen cambios globales de política, estaremos en 2012, en 2013, en 2014, hablando como decían hoy, en 2016, en la misma circunstancia. En 2016, dijeron hoy los de la OIT. Si eso es verdad, imagínense. Van a ver, el gobierno que después del 20 de noviembre salga, yo diría que va a tener que hacer políticas valientes.
Lo que no podemos, yo me niego a que un político llegue al poder y que por no perder votos o para seguir en la poltrona sea muy light. El político tiene que llegar a la política y tomar decisiones en beneficio del conjunto de la sociedad, de todo, del país en su conjunto. Y establecer consensos también, ¿no?, con los otros. ¿Qué? Creo que intentará también establecer consenso con las otras fuerzas políticas. Es vital. ¿no? Me imagino. Yo desde el primer discurso de Navidad, siendo presidente de la Confederación Canaria Empresaria hace 4 años, lo que pedí a todos los partidos, en aquel momento, sobre todo en Canarias, que hubiese un consenso entre el PP, el PSOE, que había un enfrentamiento terrible, y Coalición Canaria en aquel momento. Porque en Canarias tenemos que tener una responsabilidad los partidos políticos, y he perdido las elecciones, pues señores, lo que no puedo estar siempre no, que eso en definitiva perjudica al conjunto de la sociedad. Señor Grisaleña, 2 preguntas. La que tenía prevista era, le oí antes hablar de un territorio disperso, no sé a quién me recordó, pero me acordé de una propuesta que acaba de hacer Paulino Rivero una vez más, acerca de la necesidad de pedirle al gobierno que salga un tratamiento diferenciado para las islas, pero real, al igual un reconocimiento de que esto es realmente distinto, no solo por razones históricas como en otras comunidades, sino por razones mucho más tangibles, con mayor efecto en los temas importantes que son los económicos, como la geografía, la dispersidad, etcétera. Yo, si está usted de acuerdo en que ya es tiempo ahora de que los canarios, sean del partido que sean, tengan que unirse para hacer esa reivindicación con respecto al Estado. Y la sobrevenida era que antes dijo que había que llevar a los partidos políticos a los notarios. Bueno, yo no sé si usted conoce, lo decía un magistrado del Tribunal Supremo esta mañana en Santa Cruz, con motivo de una jornada sobre blanqueo de capitales, que acaba de haber una reforma del Código Penal sobre la responsabilidad de las personas jurídicas, ¿no? Bueno, pues el legislador, que para algo son los partidos políticos, ha excluido de sujetos que puedan responder jurídicamente, las personas jurídicas, a los partidos políticos y a los sindicatos. Pero a las organizaciones empresariales no, ¿eh? Yo no sé si conocía el dato y en caso de que lo conociera, sí, ¿cómo se le queda al cuerpo? No lo conocía, pero bueno, esto es quien hace la ley hace la trampa. Bueno, pues más claro imposible. Sí, o sea, está llamando no, pero ese dato no le conocía. Pero en relación a lo que dice el presidente del gobierno, Canarias ya tiene un RE y una fiscalidad diferenciada. Y Canarias no es una región Extremadura o Castilla-La Mancha o Aragón. Canarias está ahí abajo, tiene unos costos añadidos importantísimos, el traer mercancías, el traer materias primas, tiene un costo añadido y por tanto yo estoy plenamente de acuerdo con el presidente del gobierno y estará plenamente de acuerdo todos los partidos políticos en Canarias, que lo defenderán de una forma u otra, pero estarán plenamente de acuerdo en que Canarias tiene que seguir con un diferencial enorme, incluso en relación a cualquier región. Pero no solo el existente, sino realmente llegar a las cuotas de otras comunidades que sí que realmente tienen un tratamiento económico distinto, como puede ser Navarra o el País Vasco. Al fin y al cabo, Canarias son medidas... El País Vasco tiene unas condiciones determinadas, pero Canarias también tiene las nuestras. Lo que tenemos, hay un problema. La Unión Europea reconoce, digamos, las características de Canarias como región ultraperiférica. Y España no. Sin embargo, ni la Constitución española, ni tampoco el Estatuto de Canarias, a eso hay que intentar por todos los medios integrarlo, porque la Unión Europea, a través del Tratado de la Firma de Lisboa, lo reconoce. ¿Por qué no lo reconoce la Constitución española? ¿Ustedes estarían dispuestos a formar parte de ese frente común que el presidente del Gobierno ha dicho que va a encabezar si Canarias representa un problema para el Estado? Bueno, nosotros en política no entramos. Nosotros oímos a todos los políticos, nosotros tenemos ya una responsabilidad enorme de crear puestos de trabajo, de que las empresas vayan bien, de pagar impuestos, y por tanto la política es para los políticos. Yo, como presidente de la Confederación, tengo un sueldo cero, lo hago altruistamente. Le quiero preguntar por el hierro porque ha pasado de soslayo. Emilia planteaba junto al tema de la campaña la situación del hierro, y le quiero plantear no por el tema geológico sino por el tema económico, lo que están pasando los serreños y qué pedirían ustedes como empresarios para solucionarles los gravísimos problemas económicos que les está costando a ellos la crisis sísmico-volcánica. Yo diría que esto es algo de interés general. El país, no la comunidad autónoma, indistintamente lo que pueda hacer el gobierno de Canarias, que hay que ayudarle,
pero el Estado tiene que asumir. Hoy he oído una información donde se va a, de alguna manera, algo de fiscalidad, alargar el plazo, etc. Yo diría, incluso me parece que el de Izquierda Unida ha votado en blanco. Me parece un error político incluso. Porque decía que no se conocía bien la situación araña y que igual necesitaban más ayudas que las que se habían planteado. El Estado tiene que, de alguna manera, una ayuda muy superior a la que ha aprobado hoy, porque el herreño, ya solamente el estar ahí, el mantener esa calma que ha mantenido, que es un ejemplo para todos nosotros, el empresario y los ciudadanos en su conjunto tiene que tener una ayuda, porque solamente el estar ahí, el sufrir en el cada día, el dormir esta noche pensando que ayer hubo hoy, esta mañana, un 4,2 y ayer y antes de ayer, es una incertidumbre. Los negocios se han ido, me imagino, al garete, los pescadores no existen, no se puede pescar en todo el territorio, en toda la costa, por lo tanto tienen que ser ayudados de una manera contundente y lo vamos a apoyar abiertamente. ¿Usted fue futbolista? Fui futbolista profesional. Usted hoy ha estado regateando aquí algunas preguntas, balones fuera cuando no le convenía. Menos la de Pepe. La de Pepe fue la única que la afrontó. Es una broma. Es una broma. Es el tiempo de Emilia con usted. Emilia. Bueno, pues no me regatee con las fotografías. Le vamos a mostrar un par de fotografías para que nos diga lo que opina de los personajes que van apareciendo. Vamos con la primera. Alfredo Pérez Rubalcaba. Una persona muy hábil. ¿Usted cree que si no gana las elecciones convocará un congreso extraordinario para dimitir? Lo normal, después de unas elecciones, si pierde de la forma que se piensa, pues puede ser. ¿Y usted a quién ve de sucesor? ¿A quién ve? De sucesor, en ese caso. Yo diría que el PSOE en este momento a nivel nacional tiene pocos líderes. Bueno, pues muy clarito. Vamos con la siguiente fotografía. El candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy. Es una persona trabajadora y honesta. Dígame tres propuestas, o bueno, si no tres, una que le haya oído, que le haya gustado y otra que no. Bueno, yo diría que el programa del Partido Popular es un programa muy abierto y ha aceptado muchas propuestas de los empresarios. Entre ellas, el eliminar los 43 contratos que existen en este momento y simplificarlo a media docena. ¿Y una que no le haya gustado? El aumentar impuestos, eso no nos gusta a nadie. Bueno, muy bien, vamos con la siguiente fotografía. Ana Oramas. Una mujer muy trabajadora. Una mujer trabajadora. ¿Qué le parece a ustedes qué papel jugarán los nacionalismos en el Congreso de forma del grupo? Yo diría que ha tenido un papel importante en esta última legislatura. Al tener solamente 2 representantes ha sido menor, pero ha sido muy importante también. Yo diría que la diputada que tenemos más diálogo con los empresarios es con ella. Cualquier tema que queramos resolver, ella está pronta, por lo menos para escucharnos. Después resolverlo no es tan fácil, pero por lo menos lo intenta. Muy bien, vamos con la siguiente fotografía. Bueno, pues Ignacio Fernández Toyo es el secretario general de Comisiones Obreras. Mire, yo reconozco públicamente que hay 2 sindicatos importantes en España, UGT y Comisiones Obreras. La labor que hace, ha hecho una labor histórica muy importante los sindicatos. Gracias a eso se ha conseguido esas mejoras sociales que todos hemos visto y que yo me alegro, a pesar de ser empresario, porque yo también, en definitiva, soy también trabajador. Lo que no me ha gustado es que no se han adaptado a vivir la época compleja y difícil que nos ha tocado vivir en este siglo XXI. ¿Usted cree que se entienden mejor con el Partido Popular o con el Partido Socialista? Yo, que soy un hombre de consenso, me he sentido perfectamente con el Partido Popular y con el Partido Socialista y con Coalición Canaria. Con el diálogo llegamos a todos los sitios. La transparencia es importante. Vamos con la siguiente fotografía, que en este caso corresponde a Cándido Méndez, también secretario general de UGT. Pues precisamente yo le iba a preguntar, ¿usted cree que no se han adaptado a la época actual que estamos viviendo los sindicatos? No, yo diría que el sindicato, insisto, han hecho una labor extraordinaria históricamente. Y gracias a eso la clase social y el nivel de vida de los españoles está donde está. Hemos bajado un poquito en los últimos años, pero los sindicatos no pueden, tienen que ver la realidad. El problema no es de las empresas, el problema no es de los estados, el problema es de una situación financiera mundial. Y a pesar de que Cándido es un hombre más dialogante y menos agresivo que el de Comisiones Obreras, yo diría que me gustaría que fuesen más dialogantes en ese aspecto y más cercanos. La relación mía con los 2 sindicatos en Canarias es fantástica, con los 2 secretarios generales. Ahí queda esa sugerencia. Vamos con
la última fotografía, que es Ruiz Mateos, lo conocerá, conocido empresario. ¿Qué opinión le merece? Una decepción. Él vino a Canarias, hizo una propaganda pues bastante grande para conseguir pues levantar sus empresas y al final buscando inversores y al final quedó en nada. ¿Usted cree que debería haber algún mecanismo que controlara este tipo de empresarios? Tiene que controlarse, porque lo que no se puede permitir es que un señor engañe a tantísimas familias de la forma tan burda como lo hizo. Yo diría que tiene que ser castigado. Bueno, pues muchísimas gracias por su colaboración y por esos pocos regates que ha mostrado en las fotografías, Carmelo. Pero nada, no, Emilia, vino a hacer una promoción y no quedó en nada. Arruinó a los que invirtieron perras. De todas maneras, visto como Grisaleña ha vuelto a regatear en el área. Regatea. Se ha quedado ahí, ¿eh? Sí. Rubalcaba dijo que era hábil, no sabemos, un carterista también es hábil y un truán es hábil. ¿En qué lado lo ha puesto? De Rajoy, como va a ganar, ha dicho que es trabajador y honesto, y de Ana ahora más trabajadora. No, dialogante. Sí, dialogante. No se me olviden de que los estudiantes de periodismo están pendientes de decir sus titulares. Ustedes le están pisando ahora el terreno a los estudiantes, con lo cual vamos a darle el turno a los y las estudiantes de periodismo que han estado siguiendo este debate atentamente y han formulado sus titulares. Así que Leticia Rocha, adelante Leticia con tu titular. Bueno, pues mi titular es: el paro baja en Canarias, aunque el número de desempleados sigue siendo muy alto. Me ha parecido interesante recoger este dato, que en este contexto económico tan revuelto puede suponer algo positivo y esperanzador para toda la población canaria. Aún así estamos hablando de un número muy alto de desempleados. En España ya llegamos a los 5 millones de parados, un dato totalmente escalofriante. Pero aún se ve que no se puede acabar con la sombra del paro. Eso sí, en cualquier caso me parece una buena noticia. Muy bien, Leticia. Preguntó al principio el programa por el paro y el empleo juvenil. El tema le interesa y ha rematado con ese titular. Laura Pérez, adelante con el titular. Mi titular es el siguiente, he destacado esta frase: haciendo equipo entre todos porque estamos profundamente contra la economía sumergida. Me parece que es una buena señal que tanto el Gobierno de Canarias como Hacienda y la Confederación Canaria de Empresarios aunen sus esfuerzos para luchar contra la economía sumergida, que en Canarias representa un 30%. La actual coyuntura económica en las islas exige tomar estas medidas para evitar, entre otras cosas, el impago de impuestos, algo realmente importante para sacar a flote no solo la economía regional, sino también la nacional. Muy bien, Laura, muchas gracias por tu titular. Es el turno de Antonio José Hernández. Antonio, adelante. Bueno, yo creo que hay que partir de una idea fundamental que ha señalado el señor Grisaleña, y es que la situación económica crítica no es el problema de una comunidad ni de un país, sino es un problema a escala global, que es consecuencia directa de unas medidas inadecuadas que quizás no han sido tomadas en el momento más oportuno. Además, hay que recalcar ese dato de 5 millones de desempleados que hoy se hacía público, de los que, tal y como se ha comentado en la mesa, un 30% ya no recibe ningún tipo de prestación. Es evidente que la situación es complicada, que no hay créditos, que las empresas están haciendo grandes esfuerzos por sobrevivir, pero lo cierto es que la crisis ha obligado a muchos empresarios a recurrir al despido. Lo que no se puede permitir es que ante la situación tan catastrófica que estamos viviendo, con una tasa de desempleo tan alta, se inviertan tantos esfuerzos en luchar por conseguir estrategias para abaratar el despido. Por ello mi titular es: los esfuerzos no deben centrarse en cómo abaratar el despido, sino en cómo crear empleo. Gracias, Antonio, por ese pequeño editorial también que ha hecho sobre el paro, el empleo. ¿Qué le parecen los titulares, señor Grisaleña, de los estudiantes de periodismo? Muy bien. Yo diría que tanto Leticia como Laura y Antonio tenemos un futuro esperanzador con esta camada de gente joven. Y bueno, han enfocado el tema cada uno en una parcela, pero bien, en definitiva bien. Muy bien, muchas gracias. Nos queda ahora ya pues que cada periodista tiene, y el propio invitado, unos 30 segundos para formular también una especie de titular, una reflexión, a avanzar alguna noticia de mañana. Son periodistas, manejan información. Adelante, Pepe, tu turno. Hombre, hay una noticia que seguramente a partir de mañana vamos a comentar, aparte esta de la campaña electoral que va a comenzar. Acaba de aparecer la información de que Esteban Bettencourt, el que fuera alcalde de Valle Gran Rey, ha sido diputado, ha sido condenado en firme a 1 año y medio de prisión y a inhabilitación absoluta por una sentencia pactada en la que ha llegado a reconocer ante el tribunal que efectivamente no era muy legal el cobrar algunas dietas por asistir a los plenos durante 1999. Pero como decía, yo creo que la campaña electoral es lo que lo va a marcar todo por las
esperanza que mucha gente tiene en que esta situación a partir del día 21 de noviembre cambie. Y yo lo que me temo es que nos vamos a llevar una gran desilusión. Fundamentalmente porque, por ejemplo, los presupuestos no estamos hablando de lo que se hace, sino de lo que se recorta. Almudena. Yo quería compartir mis 30 segundos con el señor Grisaleña para saber... No hagas preguntas, Almudena, que luego él tiene su tiempo para sus reflexiones, ¿no? Sí. El tiempo de preguntas. No, es que me gustaría saber de todos esos cursos de formación que paga el gobierno, según usted, cuántos están dedicados a las nuevas tecnologías y, bueno, esa nueva economía. Y una sugerencia para los televidentes, que se lo pasen bien en campaña, que empieza la farándula y el domingo a votar. Gracias a Almudena. Enrique, 30 segundos. Yo, como antes no me dio tiempo, hacer una defensa de lo público, decir que los países que mejor funcionan, y pienso en los países nórdicos, tienen mayor peso de lo público que nosotros, y que el país de Europa que tiene mejor sistema educativo, según dicen, es Finlandia, y el 90% de la educación es pública. Después de hacer una porra electoral, 8-4-3 creo que como va a quedar en Canarias, 8 del Partido Popular, evidentemente, y un dato espeluznante. En Estados Unidos hay 800.000 mascotas con seguro médico. Seguramente hay igual número de personas que no lo tienen. Claro, ese es el dato sangrante. Gracias, Enrique. Tinerfe, ¿tu tiempo? Bueno, pues yo creo que hoy hemos tenido un invitado de lujo, no solo por lo que se preveía, sino por el juego que ha dado. A mí yo me he quedado con tres frases que a mí me han llamado mucho la atención. Te llevas al periódico con unos cuantos titulares. Sí. A mí me encanta eso de que gracias a la reserva de inversiones estamos como estamos en Canarias, ¿no? Yo creo que es una frase que da mucho juego y que yo creo que no todos le darían el sentido. No lo tome por lo segundo, tómalo por lo primero. Ya lo voy a decir, que no todo el mundo le daría el sentido al que le da el señor Grisaleña, que es en positivo. Pero hay más. A mí me gusta eso de que diga que el que hace la ley hace la trampa cuando se le pregunta por el actual gobierno y la última norma que sacó sobre la responsabilidad de personas jurídicas. Y un toque de atención que me llama la atención. Dice que el candidato con el que más dialogan los empresarios es Ana Bravo. Tiempo. Gracias, Tinerfe, también. Es el tiempo ahora de nuestro invitado, 30 segundos para el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Sebastián Grisaleña, que cumple este año 40 años de empresario. 30 segundos. Sí. Bueno, antes que nada agradecer la invitación, estaba encantado. He tenido unos compañeros también de lujo, periodistas profesionales que me han acompañado. Y yo lo que voy a transmitir simplemente es que lo que tenemos que comenzar a transmitir, y le ruego también a los medios de comunicación, es dentro de la situación delicada, compleja y difícil que tenemos, comenzar a transmitir un poquito de confianza. Lentamente, pero un poquito de confianza. Yo diría que esto es bueno porque el futuro que nos espera realmente es complejo y difícil. Muchas gracias, señor Grisaleña, por haber estado con nosotros. Muy amable, hasta una próxima oportunidad. Agradecemos también a los periodistas, los compañeros que nos acompañan semana tras semana, a los estudiantes, Emilia, y hasta la semana próxima. Y ahora queden ustedes con el TN3 especial campaña, apertura de campaña electoral con directos en los principales partidos para conocer cómo empieza esto, que ya empieza esta medianoche. Gracias, hasta la próxima semana. Muy buenas noches.